Muchas gracias por estar acá, por venir a interesarse sobre este tema y escucharnos un ratito. Pasamos a presentarnos nosotros. Nuestra charla va a ser, como dice Adriana, sobre accesibilidad en la web. Seguimos. Bueno, estas son nuestras caritas. Nos presentamos. Mi nombre es Elizabeth Lofredo. Me dicen Eli. Trabajo en Rootstrap hace ya 5 años y medio. Soy Engineer Lead. Y trabajo en lo que es el mundo frontend como desarrolladora frontend especialmente enfocada en web, en el desarrollo con React.js hace ya un tiempito, en donde he tenido la suerte de trabajar junto con Agus en varios proyectos. Así que Agus, te dejo presentarte. Bien, y yo soy Agustina Chaer, hace 6 años y medio que trabajo en Rootstrap, hace más o menos 3 que trabajo con el tema de accesibilidad y hoy en día soy tech lead y bueno, también trabajo con React.js y todo lo que es web y frontend. Bien, entonces, habiéndonos presentado, si tienen cualquier pregunta, lo que sea, váyanla poniéndose en el chat, no sean tímidos o desmútense, hagan preguntas si ven que hay algo que les queda sin cerrar. Pero dando un breve pantallazo de lo que va a ser la agenda de hoy, vamos primero a arrancar hablando de, bueno, qué es accesibilidad, ¿no? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? ¿Por qué es importante? Luego ya vamos a pasar a ver una serie de impedimentos y barreras que las personas enfrentan en su día a día y vamos a hacer un cierto ejercicio de empatía utilizando una web de ejemplo que trajimos. Y luego ya vamos a pasar de lleno a lo que es la web en sí, contestando la pregunta de cómo sé si mi web es accesible, cuál es mi rol como desarrollador en todo esto. Así que un poquito de eso es la agenda de hoy. Bien, entonces si les parece bien arrancamos por esta pregunta de qué es la accesibilidad. Capaz que alguien acá ya trabajó con esto, alguien es la primera vez que lo escucha o le suena el término, pero no lo tiene muy claro. Así que para partir de la misma página, queríamos primero contar súper breve, accesibilidad es un término que abarca muchas áreas, pero hoy vamos a estar hablando de accesibilidad digital. Y accesibilidad digital refiere a, bueno, que todo producto digital, ya sea una web, una aplicación móvil, lo que sea, pueda ser accesible, entendible, comprendido y navegable por todos. Para esto existen diferentes herramientas que dan soporte a la accesibilidad que vamos a ir nombrando a lo largo de la charla. Y ustedes capaz que piensan, no conozco ninguna, pero simplemente el teclado, por ejemplo, ya es una herramienta de accesibilidad y lo vamos a estar viendo. Así que eso es como muy, 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 muy breve lo que sería accesibilidad. Bien, bueno, la siguiente pregunta sería ¿por qué es importante preocuparnos por la accesibilidad? Y acá venimos con un par de datos. Se suele decir mucho que las personas con algún tipo de discapacidad son una minoría y por eso se usa como excusa para no tenerlo tanto en cuenta. Pero, o sea, si vamos a los hechos, el 15% de la población más o menos tiene algún tipo de discapacidad y somos casi 8 billones de personas en el mundo. O sea, imagínense cuánta gente es afectada porque las cosas no sean accesibles. También por otro lado tenemos que casi todas, o sea, ahí dice 98,1%, casi todas las páginas web que hay hoy en día en la web tienen algún error de accesibilidad. Y estos son errores de accesibilidad que se encontraron automáticamente. Imagínense todavía los que ni siquiera se pueden encontrar automáticamente. Entonces, bueno, esto de que son una minoría es simplemente un mito y hoy les vamos a estar contando más acerca de todas estas barreras que se encuentra esta gente. Y bueno, para solidificar un poco más el concepto de qué es que algo sea accesible, queremos comentarles sobre lo que son los principios PUR. Esto, si lo buscan, en realidad es una sigla en inglés de Perceivable, Operable, Understandable y Robust. Pero acá en español tenemos perceptible, que no dependa solo de un sentido para poder percibir. No depende solo de la vista, solo del tacto, solo del oído para poder percibir algo que sea operable, que yo pueda hacer las acciones en un sitio web o en una aplicación que se espera que yo pueda hacer, que sea comprensible, que no sea muy, muy difícil de entender, que no tenga que meterle mucha cabeza para poder llenar un formulario, por ejemplo, y que sea robusto, que no sea que porque estoy usando un dispositivo diferente, porque mi dispositivo es muy viejo y anda lento, o mi internet funciona mal,
que tenga una experiencia igual que sea aceptable, básicamente. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar por una lista de impedimentos, comenzando por lo que son los impedimentos físicos, y vamos a responder algunas preguntas. Acá ven la imagen del teclado que hace un ratito les adelantaba, que es una herramienta que se utiliza mucho. Y hay dos preguntas. Por un lado, que ustedes se hagan la pregunta de ¿normalmente usan el teclado para navegar una web? Y para aquellos que programan, bueno, en el momento de implementar la web lo tienen en cuenta. Por ejemplo, la navegación utilizando el teclado es algo que están activamente pensando cuando están desarrollando, lo prueban, si alguno tiene algún ejemplo de, no sé, un proyecto, lo han tenido en cuenta. Esas son como dos preguntitas que queríamos hacerles. Si alguno se anima a desmutearse y comentar, buenísimo. Si no, en el chat también nos pueden ir dejando algún comentario o contar alguna experiencia. Yo personalmente no uso... Hola, ¿cómo están? Hola. Eh, yo personalmente no uso el teclado para navegar en la web. Por momentos a veces para llenar formularios y eso sí, la tecla de Tab, pero generalmente no lo uso. Y sé que tiene muchas funcionalidades, pero también en parte como que las desconozco, digamos. O sea, creo que estaría bueno, hay muchos atajos y eso, Mm. pero personalmente no estoy como muy familiarizada con el uso del teclado más que para, obviamente, escribir y enviar. Sí, sí. Sí, el tab para ir al siguiente input en informes creo que es lo que más usamos todos. Como anécdota, mi aplicación de web de banco, por ejemplo, probé a intentar hacer una transferencia, hacer usando el teclado y no pude. O sea, para cosas tan vitales, con información tan personal, tan sensible, no puede ser que aplicaciones así no sean accesibles. Y bueno, pero hoy en día pasa. Bien, ahí Gastón también nos dice eh, que usa muy frecuentemente el teclado para todos los formularios, como estábamos mencionando, pero a la hora de programar nunca supe muy bien cómo resolverlo. Y en las veces que lo he intentado no logro el comportamiento ideal. Gracias, Gastón, por compartir. Gracias, Daniela, también por animarte a compartir la experiencia. Sí, un poco esto, creo que estamos todos en la misma página sobre este tema. Capaz que hay un ejemplo que podemos traer es imaginarse una situación en la que por alguna razón se nos rompe el mouse o el trackpad de la laptop y tenemos que utilizar una web por alguna razón y la única manera de hacerlo capaz que es utilizando el Shift, ¿no? Esa web tiene que estar implementada de cierta manera para que yo pueda hacerlo. Con eso en mente, pasamos a un ejemplo que les trajimos en una web que implementamos donde vamos a ver en algunas de estas cositas que estábamos mencionando. Capaz vamos a la web. Eh, Acá. Esta es una web súper sencilla que intenta simular, obviamente esto no es datos reales, intenta simular una web de pedidos de comida. Esto sería la landing. Y bueno, ahí se puede ver que tenemos cuatro botones en lo que sería la navegación principal que te llevan al inicio, a un menú, quiénes somos y una galería de imágenes. Esos son cuatro botones. Y por otro lado tenemos ahí un número de teléfono. Entonces, utilizando, como comentaban, el Shift Tab o el Tab para ir para adelante, Shift Tab para volver hacia el anterior, vemos que en esta, que Agus ahí está clicando el Shift, el Tab, perdón, solo puede acceder a ese número. No está pudiendo acceder a ninguno de los elementos de la navegación que sí debería yo poder acceder utilizando el Tab. Eh, Ahora si nos movemos a la versión accesible, lo que hicimos acá fue tener una versión no accesible de la página y una versión accesible con mejoras implementadas. Sí vemos que utilizando el tab puedo navegar por todos los elementos y si los selecciono me navego, como lo haría utilizando el teclado, el mouse, yendo con un clic. Eso es algo que a nivel de implementación es muy fácil de hacer utilizando el HTML correcto, que sería, por ejemplo, un botón. Esto es un error que puede pasar si, por ejemplo, a un div le damos el evento de un clic, pero un div por defecto no tiene las características de un botón. Y es una línea de código, literalmente, en el cual estamos introduciendo un error grave, ¿no? Una barrera innecesaria.
Volviendo a las slides. Ahí lista algunos otros errores comunes que se pueden dar, no vamos a entrar en detalle con cada uno, pero imagínense que tienen un modal, tienen un botón que abre más detalle de un elemento, y se abre un modal, que por lo general tiene una crucecita para poder cerrarlo. Imagínense que ustedes están navegando con el teclado, abren ese modal y no pueden acceder a esa cruz con el teclado, ¿no? Para poder cerrar el modal. Es un poco frustrante. También el orden en el que se hace foco en los elementos tiene que ser correcto, tiene que tener un sentido lógico, no puedo arrancar navegando por los ítems que están al final, por ejemplo, y eso es muy fácil de poder alterar utilizando CSS, entonces también hay que tener cuidado por ese lado. Y el último error ahí que está listado, hay muchísimos, no trajimos algunos ejemplos, es el scroll infinito, que capaz que también le suena familiar tener una lista de elementos que uno scrollea y se van cargando automáticamente, se ve muy bonito, pero si en el final de la página tenemos un footer con botones que te llevan a, no sé, contactarte con las personas encargadas de ese sitio web o con algún otro lugar, y estamos scrolleando, nunca llegamos a ese elemento. Pasa tanto scrolleando con el mouse y va a pasar también scrolleando utilizando el tab, ¿no? Esos son algunos poquitos ejemplos. Bien, ¿querés mostrar el skip to main content también? Dale, creo que estamos viendo el tiempo. Capaz que alguno atento vio que cuando se carga la página y comenzamos a utilizar el tab, aparece este botoncito, que por lo general se llama Skip to Main Content o ir al contenido principal en español, que si notan no está visualmente al inicio, sino que cuando hacemos foco en él aparece. Esto es un elemento que lo que hace si yo, por lo general en las páginas tenemos la navegación y el contenido principal. En este caso, la navegación es muy pequeña, son 4 botones, ¿no? Así que no vamos a tener que utilizar mucho tiempo para navegar por todo el header para llegar al contenido principal, pero si estamos en una página que tiene un index muy grande, con muchas partes, voy a tener que pasar por cada uno de ellos para recién poder ir al contenido principal. Y por lo que en general lo que se hace es agregar este botón que lo que permite es ir directamente al contenido principal salteándome todo lo que sería la navegación. No sé, Agus, ahí si quieres agregar algo más. No, está perfecto. Bien. El segundo impedimento que queríamos comentar es el impedimento del habla. Y ahí hacer dos preguntitas nuevamente por un lado, ¿cómo suelen comunicarse con un sitio web si necesitan usar estos servicios online? Y pensar un poco cómo se podría contactar a alguien con impedimento del habla. Por ejemplo, en esta web que estuvimos mostrando, ¿no? Imagínense que no se fueron a un concierto, se quedaron sin voz, ¿no? Estar en un lugar que no pueden hacer una llamada por teléfono, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre que podemos tener como otra alternativa? Ahí va, dicen mail en el chat. Mensaje también. Bien. Sí, va un poco por ahí. Le agradezco hacer notar que en esta web el único medio que teníamos era una llamada por teléfono, un número de teléfono. En esta otra versión accesible del sitio ven que aparece la opción de enviamos un mensaje, que básicamente te lleva a un formulario de contacto. Eh, y bueno, es otra alternativa, ¿no? Que solucionaría este impedimento. Bien. Bien. Y ahora pasamos a otro impedimento, impedimento auditivo, que bueno, parecido. ¿Qué limitantes se podrían encontrar? La primera ya medio obvia, también si no hay formulario de contacto van a tener el mismo problema. Pero hay algo que utilizamos todos en el día a día, bueno, no en el día a día, pero que usamos todos seguro, que son los subtítulos. Si hay un video sin subtítulos, esta persona con este tipo de impedimento no va a poder disfrutar de ese video. Y los subtítulos en realidad son algo que arrancaron por accesibilidad,
pero que lo usamos si miramos algo en un idioma que no es nuestra lengua materna, lo usamos también si estoy en el ómnibus, me olvidé los auriculares y quiero mirar un video, y bueno, y si tiene subtítulos lo puedo ver, si no tienen no lo puedo ver, y tal. Básicamente nos beneficiamos todos por algo que arrancó siendo por accesibilidad. Bien, bueno, pasamos a otro. Ahora la cognitiva. ¿Qué les parece? Y a ver, comenten ahí por el chat qué limitaciones puede tener alguien con problemas cognitivos. No sé si se Tan anima. tímidos hoy, tan Tan tímidos. tímidos soy. Bueno, la primera que les puedo decir es si la página está muy Ahí, confusa. Agus, ahí Ah, tenemos un comentario. Daniela se animó. ahí va, sí, podría ser un problema de comprensión lectora. Acá el ejemplo que tenemos en el, si vamos a no accesible, si vamos a quiénes somos, es como con mucho texto, tal. El texto no es un texto de verdad, es un Lorem Ipsum, eso seguro no se va a entender, pero es como un montón de información de una que no está capaz que formateada de la mejor manera, y si yo quiero ir y buscar algo en particular, una información en particular, no es muy amigable esto, básicamente. Si yo voy al modo accesible, acá ven que pusimos menos información, subrayamos algunas cosas importantes y todo eso. Entonces está, eso es uno de los muchos aspectos. También todo el tema de la concentración juega acá. No sé si notaron que en la presentación todas las animaciones que han aparecido corrieron por 5 segundos y después pararon y no se volvieron a repetir. Esto justamente porque puede ser muy distrayente que haya una animación todo el tiempo corriendo. También hay animaciones que cuando se scrolleas hacen cosas. Bueno, todo eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque puede ser muy malo para personas con problemas cognitivos. Y también todo el tema de la epilepsia, que no haya flashes, no haya animaciones así con flashes, es súper importante. Bien, y otra súper importante, acá en el formulario de contacto, este que tenemos acá es accesible, pero si vamos a la versión no accesible, ven que cambia, que ahora las labels están dentro del input. Acá están afuera, yo empiezo a escribir, la label sigue estando acá, pero en este caso no. En este caso, si yo escribo acá, no tiene label, y este que ya tiene un valor por defecto, nunca me enteré de qué era. En un formulario así chiquito, no parece que no sería mucho problema, pero imagínense un formulario con 20 campos, que es súper importante que ingresen la información bien, no sé, están llenando un formulario para una visa o algo. Bueno, todo suma poder hacer las cosas mal y el nerviosismo de si estoy haciendo las cosas bien. Y bueno, eso es por un lado esto. Bien. Y el último impedimento que vamos a estar viendo es el impedimento visual. Y acá mencionar que cuando pensamos en este impedimento, lo que tendemos a pensar, bueno, son personas con ceguera. Pero en realidad hay un montón de otro tipo de discapacidades y de impedimentos y barreras que son, por ejemplo, personas con visión de túnel, el daltonismo también. Entonces hay que invitarlos a hacerse estas dos preguntitas, que por un lado es, al navegar en una web, ¿qué tipos de impedimentos piensan que una persona pueda tener o barreras? Y si de alguna manera se están perdiendo cierta información, si no lo tenemos en cuenta. Estamos con muchas preguntas hoy. No sabían que iban a tener que participar. Buen contraste. Contraste, muy bien. Acá, por ejemplo, esta letra acá, este color, no tiene suficiente contraste. Bien. Acá, el uso del tab para el que use lector de pantalla. Bien, eso lo vamos a Sí, estar viendo. también. ¿Alguien ha usado lectores de pantalla?
¿no? Lo vamos a ver juntos entonces. A ver, juntos. Van a aprender un mundo nuevo. Vamos capaz a la pantalla de galería, Aus, Ujú. mostrando. Hay muchas cosas que podemos mostrar, pero este es un ejemplo. En esta pantalla, no sé si alguno está con hambre, pero no es la mejor página para mostrarles en este horario. Vemos fotos de comida, ¿no? Imagínense una persona que está usando un lector de pantalla y quiere entender, bueno, qué son estas imágenes que está recorriendo utilizando el screen reader, que sería es el lector de pantalla, la herramienta que vamos a usar. En este tipo de casos tenemos que a la imagen agregarle un texto alternativo que describa de cierta manera la imagen, ¿no? Si ven ahí lo que está mostrando AUS en la consola, todas las imágenes dicen lo mismo, ver imagen en tamaño completo. Porque si yo hago un clic arriba de esa imagen, me la abre, me la despliega. E imagínense que están recorriendo con el lector de pantalla y lo único que escuchan es ver imagen en tamaño completo, ver imagen en tamaño completo, una y otra vez. No tienen información, no tienen contexto de qué es esa imagen, qué es lo que estoy viendo, me estoy perdiendo algo de información. Hay imágenes que capaz, que se llaman imágenes decorativas, que no son relevantes en lo que es una página. Por ejemplo, el fondo de esta página, eh, que es un globito naranja, no tiene información relevante, pero en este caso, donde estamos viendo la galería de los platos que vende este lugar, es importante comunicar, ¿no? ¿Qué son? Entonces, si vamos a la versión accesible, no sé si alcanzan a leer ahí, pero además de ver imagen en tamaño completo, hay una descripción de cada uno de estos platos, en este caso. Así, voy a hacer un zoom para leer. Ahí va, hamburguesa doble con cheddar y bacon, ¿no? Entonces, cuando el lector de pantalla pase por ahí, va a leer. Ahí Agus lo que está utilizando es esta tab de Accessibility que está utilizando Arc, que Sí, usa que a veces, Chrome por atrás. a veces aparece acá con las flechitas, no aparece por defecto. Ujú, Eh, y acá les dice, ¿cómo lo leería el screen reader? No es 100% siempre que te lo diga bien, pero bueno, por lo general está bastante bien. Y una cosa que quería comentar, imagínense este mismo caso, pero en vez de ver imagen de tamaño completo, quería comprar el botón. Ya, comprar, 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 comprar. No tengo ni idea qué estoy comprando si no me especifica qué es eso que estaría haciendo clic. exacto. Bien. Y otro ejemplo que podemos ver, si vamos a quiénes somos, que ahí capaz mostramos cómo funciona el screen reader. Hoy mencionábamos, bueno, lo importante de la semántica, de la jerarquía, y lo habían traído en el chat también. Mirando esta página nos damos cuenta que quiénes somos es el título, ¿no? Por lo tanto, ese debería ser mi heading principal. En HTML tenemos semántica que podemos utilizar para darle jerarquía y peso a los textos. Tenemos H1, H2, H3, y no es simplemente por decir este título tiene que ser más grande que el otro, sino que tienen una relevancia. Eso se utiliza, ahora lo vamos a ver con el screen reader. Y también es importante no saltearse niveles en la jerarquía, no podemos pasar de un H1 a un H4. En esta página, por ejemplo, el H1 va a ser quiénes somos porque es el título de la página. Y luego los H2 serían los subtítulos, eso que arranca a comentar abajo historia y no me acuerdo cuál era el que le seguía, pero tenemos que darle una estructura a esta página. Capaz que mostramos un poquito cómo funciona el screen reader ahora. Ah, con Command F5, si están en Mac. To that window. Folder. Web content has keyboard focus. Bien, ahí arrancó. Content. To enter the web area. Cambiar a modo accesible. Button. Ese es el único elemento. Si abrimos el rotor, que es una herramienta del screen reader para listar links, headings, form elements y todo eso, Form controls menu. ahí me está marcando este. Landmarks menu. Main. Menu. Form controls menu. Y ahí se acabó. Menu. Cambiar a modo accesible. Button. Group. Cambio remover no accessible. You are currently on a button. Group. Versión accesible, hacemos lo mismo. Windows Starts menu. Form control. Landmarks menu. Navigation. Main. Windows Starts menu. Form controls menu.
Landmarks menu. ¿Por qué no está tomando? En Visitor link. In Windows Start form landmarks Windows Starts closing. Windows Starts menu. Visitor link. Voiceover off. Probamos una vez más. Voiceover on art. Menu Windows Starts menu. Links menu. Ahora sí. UR link. Visitor link. Visitor link. Menu. Headings menu. Heading level 1. Menu. Heading level 2. Lunes. Bien, ahí vemos que, Level 2. no sé si se escucha mi Martes. voz y la del Closing. screenreader, Headings pero menu. lista Visitor cada link. uno de los Menu. headings con la Voiceover jerarquía on. correcta. Y eso no es porque sí, sino porque en el HTML se está utilizando la semántica que tiene que ser. Bien. No estás escuchando mucho porque estás escuchando más el voiceover. Eh, bien, ¿algo más para mostrar acá? Lo último capaz, no mostrándolo acá, pero si vamos de nuevo a las slides, si vamos a redes comunes, era un poquito de esto que estábamos comentando. Capaz que otro ejemplo que podemos traer es los elementos que son solo visuales. Por ejemplo, imagínense que tienen, no sé, una web que tiene una tarea y tienen la tarea, algo de la facultad, por ejemplo, y la tarea tiene tres estados: no completada, in progress, completada, y el único indicador que hay en esa tarea es algún puntito verde que me indica que está completada, uno amarillo que está in progress, no sé, uno gris que no, y uno visualmente ve eso y comprende el estado, pero si nosotros no agregamos información y contexto al screen reader, por ejemplo, un texto alternativo o de la forma que sea, eh, esa información se pierde, ¿no? Es un ejemplo de información que perdemos si no estamos activamente programando y pensando en esa otra experiencia. Y eso es lo último a mencionar. Bueno, para cerrar un poco esta sección, queríamos comentarles esto de que, bueno, vieron que poniéndole un poco de empatía a cómo navegamos los sitios web en general y sobre todo los que estamos programando, encontramos un montón de barreras que se encuentran estos usuarios y, bueno, descubrimos un mundo nuevo, básicamente. Y también, reiterando, a quién nos afecta, que algo no es accesible a todos. Vimos un montón de ejemplos que no necesitamos tener algún tipo de impedimento de discapacidad para que nos afecte. Bien. Entonces vamos a cerrar como esta primera parte de entender qué es accesibilidad, ver este sitio de ejemplo, ver este tipo de errores que son comunes, ¿no? De sentarse a encontrarlos nada más. Y ir más de lleno de, bueno, ya vi todo esto, ahora yo en mi día a día como desarrollador, ¿cómo tengo esto en cuenta? ¿Qué hago, no, con toda esta información? Y acá es cuando la buena noticia es que ya hay personas que estuvieron trabajando en torno a esto y no que estemos todos arrancando desde cero. Y existen ciertos estándares que tenemos que seguir y que podemos consultar a la hora de estar desarrollando, testeando, pensando una web. Ahí trajimos listados, el principal es WCAG, las siglas de Web Content Accessibility Guidelines, y la tag que también se tiene en cuenta si en nuestro sitio web vamos a crear contenido. Pero estas guidelines se escribieron en torno a estos cuatro principios que no sé si se acuerdan que Agus mencionó hace un ratito. Y bueno, lo que hacen es listar un montón de ejemplos y casos. Es imposible que una persona sepa todo lo que hay ahí, simplemente se usa a modo de consulta, no a modo de me voy a aprender las guías, sino que yo estoy implementando una aplicación y bueno, voy a modo de consulta para entender cómo mejorar la accesibilidad de mi sitio y qué reglas debo cumplir. En estas reglas hay tres criterios de conformidad: A, AA y AAA. Y el estándar actual es cumplir al menos con AA. ¿Qué tipo de cosas van a haber? Todas las reglas tienen criterios de conformidad y falla, como dice ahí. Entonces yo, por ejemplo, estoy implementando un video en mi sitio. Bueno, voy a estas guías y me van a decir que para hacer compliance con AA, por ejemplo, mi video tiene que tener subtítulos. Un video, por ejemplo, no se puede reproducir automáticamente por cosas que, por ejemplo, mencionaba Agus hoy. Y muchos ejemplos de ese estilo. Así que ese sería un poquito la ayuda que tenemos. Y bueno, y ahora venimos con un poco más de ayuda todavía, porque
todas esas reglas son como un montón para aplicar de una, entonces, bueno, nos podemos apoyar en herramientas que ya existen para hacer este proceso más fácil. Acá tenemos como una lista de las cosas que solemos usar nosotras. Tenemos por un lado linters, que mismo en el código me subrayan cuando hay algo que está mal. Acá, por ejemplo, si vamos a la navbar, no sé si se ve muy bien ahí. Ahí, si tenemos acá la imagen que no tiene el text, me paro acá por arriba y me dice, che, mira que te falta el alt text. Pero nos puede agarrar todo. Acá, por ejemplo, tenemos un div con un clic y no me está diciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, ayuda para algunas cosas, pero otras cosas se las pierde todavía. Después también Xcore React, esto es una librería que se puede usar integrada con los tests que hacemos. Nosotros usamos la testing library de React. Y bueno, escribiendo un poquito de código nos asegura que cuando corremos nuestro código para hacer un pull request o algo para mergear código a master, a main, que se verifique en el CI que las cosas están funcionando y son accesibles. Después tenemos otro tipo de herramientas, son más manuales de usar, pero que nos tiran errores automáticos, y son las inspecciones estas que podemos hacer en un browser con una extensión de Google Chrome, por ejemplo. Las DevTools de Firefox también están muy buenas. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, si tenemos acá Inspect, vamos a la versión accesible, vamos a... Estamos en el menú y acá vamos a las DevTools y escaneamos la página. Me dice que las imágenes tienen que tener el texto y creo que si voy acá y hago lo mismo, me va a decir que acá el texto este no tiene suficiente contraste también. Y bueno, y así cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades, no todos se encuentran todos los mismos errores. Pero están muy buenas. Y por último, esta creo que es la herramienta que a mí más me gusta de todas, que se llama Accessibility Insights, es de Microsoft y está muy buena, porque te ayuda a encontrar errores de manera manual, te dice paso a paso un montón de steps que vos tenés que seguir para verificar si algo es accesible o no. Entonces, si la abrimos acá, tiene todas estas opciones, tiene ad hoc tools acá, que si vamos a menú, por ejemplo, modo accesible, vamos acá y decimos, señalame todos los headings. Entonces, acá me dice, bueno, esto es un H1, esto es un H2, me ayuda a verificar eso. Y después tiene assessment, que esto es lo que está genial, que tiene un montón de secciones acá, en las que cada una tiene un montón de checks que te explica paso a paso qué tenés que hacer para poder verificar si algo es accesible o no, y capaz marcar, pasó, está todo bien, o probé no sé qué está mal, y puedo agregar en qué instancia falló, y eso después me genera un reporte que después cuando se arreglen las cosas puedo ir y verificar las cosas donde han fallado, a ver si fueron arregladas. Mira, está muy buena. Bien. Entonces, capaz que ya más o menos con lo que les he estado comentando se saben la respuesta de esto, pero ¿son suficientes estas herramientas para asegurarme que mi sitio es accesible? Y la respuesta es que no. Hay algunas cosas que encuentran, otras que no. Creo que se dice que más o menos hoy en día encuentran un 60% de los errores, pero hay toda una brecha muy grande por cubrir todavía. Y bueno, y eso es con mucho conocimiento sobre el tema, testing manual, y lo mejor de todo es contratar gente que tenga este tipo de impedimentos, porque ellos son los que mejor saben qué errores se encuentran en el día a día y cómo buscarlos. Bien, antes de pasar acá, vi que hay una pregunta en el chat de Diana, si nos pueden pasar los links o la presentación luego. Sí, les vamos a compartir un link que recompila toda esta información y también les vamos a dejar otros recursos si les interesa el tema para seguir aprendiendo. Así que por ese lado, sí. Continuando entonces, acá traemos una frase que nos gusta de, bueno, primero la pregunta es React accesible, las dos trabajamos con React, así que es algo que nos preguntamos en un principio. Y bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Podemos hacer un montón de cosas con React,
pero la realidad es que, por ejemplo, si usamos una librería de terceros, que es algo súper común, no siempre esa librería capaz tiene en cuenta accesibilidad, ojalá que sí, pero capaz que por ahí uso una librería para algo en mi proyecto y termina siendo más complejo intentar hacer que eso sea accesible, ¿no? Si no lo tenemos en cuenta desde un principio. También si yo quiero aprender React, los cursos hoy en día no ponen a la accesibilidad como algo al comienzo, ¿no? Capaz que yo aprendo a usar React y en ningún momento me empapé de este mundo, ¿no? Y eso, bueno, un poquito ese es el resumen, ¿no? Es un gran poder React, pero también tenemos toda esta parte como responsabilidad en el desarrollo. Y estamos llegando al final, queremos dejar unos minutitos para preguntas. Para cerrar, bueno, listar de cierta manera los beneficios de tener un sitio web accesible. Llegamos a más usuarios y eso es un poco derribando el mito que comentaba Aus en un principio. Vamos a expandir y vamos a tener más usuarios, dado que nuestro sitio es más accesible. Vamos a mejorar el SEO del sitio y esto va de la mano con usar una buena semántica, ¿no? Esto que les comentaba hoy, HTML nos da el poder de utilizar un botón cuando algo es un botón, el link cuando algo es un link, eso va a mejorar el SEO, va a mejorar la accesibilidad. Y vamos a retener más usuarios capaz, en el sentido de que nuestro sitio va a ser más fácil de usar, vamos a mejorar esa usabilidad. Y en el caso de que tenga una competencia y esa competencia no sea accesible, bueno, tengo una cierta ventaja en ese sentido también. Y por último, que capaz que es la más conocida, vamos a evitar una demanda. Eso en nuestro país no es tan común, pero por ejemplo en Estados Unidos existe esto de demandar un sitio por que el sitio no sea accesible, y es algo común y en ese caso se le da un deadline a ese sitio, principalmente sitios grandes, para cumplir con estos criterios de accesibilidad que mencionábamos al principio. Y acá aparecen estas consultorías, estas empresas que se dedican a dar certificados de accesibilidad y uno implementa su sitio web con las mejoras de accesibilidad y certifican que al día de la fecha tal el sitio X es accesible. Y bueno, ahí evitamos esto de la demanda. Y acá quizás se le surge la pregunta de, bueno, yo hoy implementé el sitio accesible, ¿qué pasa si la semana que viene hago un deploy con una feature nueva y no lo tengo en cuenta? La realidad es que sí, se va a quebrar todo lo que sería la accesibilidad en ese caso. Por eso queríamos también traer el hecho de que esto es un proceso, ¿no? No es que yo hoy implemento el sitio accesible y mañana me olvido, sino que tiene que estar presente en todas las etapas del desarrollo de un sitio, tanto desde producto, diseño, desarrollo, testear esa aplicación, ese sitio web, tiene que estar en todas las etapas. Bien, Continuamos. capaz que quería agregar dos beneficios más. Bueno, es más o menos uno, pero con esto que nos ha pasado tener que arreglar, o sea, hacer un sitio web que no era accesible, que ya hace mucho tiempo que estaba en producción y todo, pasar a hacerlo accesible es mucho más costoso que ya tener accesibilidad en cuenta desde un principio. Hay un montón de cosas que vimos de semántica y cosas que capaz que por desconocimiento lo hacemos mal sin querer, pero nos hubiese llevado el mismo tiempo o menos incluso hacerlo accesible de una. Entonces, bueno, está bueno informarse un poco y ya empezar a tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que si el costo de arreglar un bug de accesibilidad, por ejemplo, y por que todos en el proceso tenemos que estar incluidos, porque si es un error de desarrollo que lo agarra QA, bueno, después tiene que volver a desarrollo y desarrollo lo tiene que arreglar y después QA lo tiene que volver a verificar. Si es un error de diseño, pasa por diseño, después pasa por desarrollo, se implementa, QA lo revisa, QA dice no, está mal, tiene que volver a diseño para que diseño lo replantee, capaz que es un cambio mínimo, capaz que toda esa UI que se hizo para esa feature en realidad no es accesible y hay que repensarlo y hay que hacer grandes cambios en desarrollo para que el desarrollo lo implemente, para que después vaya y lo verifique. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de error y desde cuándo no se tiene en cuenta accesibilidad, puede ser muy, muy costoso arreglarlos. Totalmente. Bien, y ahora sí, resumiendo así nomás todo lo que estuvimos viendo, la accesibilidad es un tema que ha estado tomando tracción en este último tiempo y está acá para quedarse, así que hay que tenerlo en cuenta.
todos merecemos ser incluidos, no, y tampoco es que son una minoría, es un mito, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Todos nos beneficiamos, por más de que no tengamos estos tipos de impedimentos, así que, bueno, ganamos todos, y por favor, a poner la empatía primero, no la conveniencia de, no, tengo que terminar esto para este sprint, tengo que salir con este proyecto. Hay que tomar un poco de conciencia y tenerlo en cuenta. Y bueno, si hay algo que queremos que se lleven de esta charla, es que naveguen sus sitios con empatía, y ahí van a encontrar errores y los van a querer arreglar. Espacio de preguntas. Vamos a compartir por el chat un link a modo de souvenir que les armamos con tanto las slides de esta charla como con links a otros recursos, también nuestros contactos, por si nos quieren escribir, preguntar, lo que sea, estamos disponibles a las órdenes.